Hola, soy un alumno del Instituto Tecnológico Superior de Cualcomán. Mi nombre es Eric Rentería y estoy en el tercer semestre. No puedo grabar mi cara como lo pide la rúbrica, porque dado que al momento de grabar mi cara tengo que alejarme y entonces el micrófono se escucha muy mal. El audio no es aceptable, por así decirlo, es pésimo. Entonces, de antemano una disculpa. Sin embargo, pues soy un alumno y no estoy preparado para empezar a ser streamer, por así decirlo. De cualquier forma, hay que continuar. Yo expondré la optimización clásica. La teoría de la optimización clásica o programación matemática está constituida por un conjunto de resultados y métodos analíticos y numéricos enfocados a encontrar e identificar al mejor candidato de entre una colección de alternativas, sin tener que enumerar y evaluar explícitamente todas esas alternativas. En general, un problema de optimización es un problema de decisión. Fundamentos de optimización. En los fundamentos de optimización se distinguen tres elementos fundamentales: las variables del problema, una función de estas variables y un conjunto de relaciones que deben cumplir las variables del problema. Un primer punto, variables de decisión. Cabe mencionar que estos elementos se repetirán en todos los problemas de optimización. Variables de decisión. El primer elemento clave en la formulación de problemas de optimización es la selección de las variables independientes, que sean adecuadas para caracterizar los posibles diseños, candidatos y las condiciones de funcionamiento del sistema. Como variables independientes se suelen elegir aquellas que tienen un impacto significativo sobre la función objetivo. Representaremos las variables independientes, se representarán mediante vectores columna de Rnx igual a x1 más xn, o vectores de fila xt igual a x1 hasta xn, aunque para los casos 1, 2 y 3 se emplearán las notaciones usuales de x, respectivamente. 2. Restricciones. Una vez determinadas las variables independientes, el siguiente paso es establecer mediante ecuaciones o inecuaciones las relaciones existentes entre las variables de decisión. Estas relaciones son debidas, entre otras razones, a limitaciones del sistema, a leyes naturales o a la limitación tecnológica. Son las llamadas restricciones del sistema. Podemos distinguir dos tipos de restricciones. A. Restricciones de igualdad. Son ecuaciones entre las variables de la forma hx igual a h, entre paréntesis x1 hasta xn igual a 0, donde una función real de variables reales definida sobre un conjunto de A de números reales. B. Restricciones de desigualdad. Son inecuaciones entre las variables de forma, donde es una función real de variables reales definida sobre un conjunto de A números reales. Antes, una observación. Solamente se ha considerado restricciones de dos tipos de igual de forma y restricciones de desigualdad entre la forma, debido a que siempre es posible mediante una simple transformación expresar el problema en términos de esta clase de restricciones. Función objetivo. Finalmente, el último ingrediente de un problema de optimización es la función objetivo, también llamado índice de rendimiento o criterio de elección. Este es el elemento utilizado para decidir los valores adecuados de las variables de decisión que resuelven el problema de optimización. La función objetivo permite determinar los mejores valores para las variables de decisión. Independientemente del criterio seleccionado dentro del contexto de la optimización matemática, el objetivo mejor siempre indica los valores
de las variables de decisión que producen el mínimo o el máximo valor, según el criterio utilizado, de la función objetivo elegida. Algunos de estos criterios pueden ser, por ejemplo, de tipo económico o de tipo tecnológico o de tipo temporal, entre otros. Puntos de inflexión. Se define punto de inflexión como el punto en el que la función pasa a ser convexa o cóncava, o de cóncava a convexa. En la siguiente gráfica podemos ver cuando x es igual a 0 a la gráfica pasa de ser cóncava a ser convexa, por lo que podemos decir que el punto de inflexión está en x. Aquí pueden apreciar la imagen, con el cursor lo estoy señalando. Este es el eje X y el eje Y. Este es el eje X positivo y el eje X. Estoy muy mal. Este es el eje Y positivo y este es el eje Y negativo, al igual que el eje X negativo y el eje X positivo. Bueno, para aclarar, esto significa que justamente donde haya un punto de flexión, la derivada tendrá un máximo o un mínimo. Consecuentemente, encontraremos dos puntos de inflexión buscando ceros en la segunda derivada. Una característica de los puntos de inflexión es que son los puntos donde la función derivada tiene máximos y mínimos. Si nos fijamos cuando nos acercamos a un punto de inflexión, la función cada vez crece más o decrece menos, pero al sobrepasar el punto de inflexión, la función empieza a crecer menos o a decrecer más. Ahora, máximos y mínimos. Los máximos y mínimos de una función son los valores más grandes o más pequeños de esta, ya sea en una región o en todo el dominio. Los máximos y mínimos de una función f son los valores más grandes o máximos o más pequeños, mínimos, que toma la función, ya sea en una región, extremos relativos, o en su dominio, extremos absolutos. Y este sería todo, me despido. Y recuerda que somos estudiantes, no streamers.